Bueno, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Esteban Muñoz. En esta ocasión, junto con mi compañero Kevin Montañez y Jonathan Sarmiento, les vamos a exponer lo que se titula en la diapositiva, que son los límites a través de la historia. Entonces, para este video, lo que nosotros pretendemos es recopilar y analizar la evolución del concepto del límite a través de la historia. Como tal, se decidió trabajar este concepto luego de considerar cómo en el aula, pues en muchas ocasiones no se le da la importancia que en realidad significa, teniendo en cuenta que es el que nos permite, como tal, aumentar esas nociones en los muchachos de lo relacionado con las derivadas o con las integrales, y como tal abre un gran campo a lo que es el cálculo infinitesimal. Entonces, como les comentaba, en ese sentido vamos a realizar una exposición a grosso modo de los autores más relevantes e importantes en el desarrollo de la noción de este concepto. Eh, primeramente para hablar sobre la historia de los límites, vamos a hablar por qué vamos a tratar el concepto de los límites a través de la historia. Para ello, nos enfocamos en dos autores. El primero sería Berrondo en 2015, que él, pues en pocas palabras, lo que nos menciona es que a partir de la historia es como que uno conoce cómo es que surge o cuál fue la necesidad por el cual surge el concepto matemático. De ahí las aplicaciones que se le pueden dar pues a dicho concepto, en este caso los límites. Nuestro segundo autor ya sería Nola en el 2001, que pues, nos menciona que a través de la historia o tratar la historia de conceptos matemáticos hace que tengamos más herramientas o tengamos más material con el cual podamos proporcionar actividades fundamentadas pues para los chicos o bueno, a los estudiantes a los cuales nosotros queramos dirigir dicha actividad. Durante este video, pues nosotros nos vamos a guiar por diferentes matemáticos que pues aportaron a la noción de límite. Entonces vamos a empezar con Arquímedes. Bueno, entonces para empezar con este barrido sobre la historia del límite, pues tenemos que hacerlo de forma cronológica. Entonces, yéndonos pues a la historia de las matemáticas como tal y en sus inicios, tenemos que hablar de Arquímedes, el cual fue uno de los griegos más famosos. Él nació en el año 287 a.C. en Siracusa y por la influencia de su padre se interesó en la geometría y en la astronomía. La mayoría de los trabajos de Arquímedes se refieren a la determinación de áreas, de superficies curvas y volúmenes de sólido. Pues con respecto a los límites, se le atribuye a sus procedimientos que él aplicaba y era llamado el método exhaustivo. Este método consistía en tres diferentes procedimientos. El primer método era por aproximación, la siguiente diapositiva, por favor, por aproximación, en el cual una sucesión de polígonos regulares se inscribe en una figura curva y se establece que la diferencia entre áreas entre la figura curva y los polígonos es menor que una cantidad dada para un número suficientemente grande de dados del polígono regular. Por comprensión, respecto a la diferencia, en la que se encierra la figura curvilínea mediante sucesiones de polígonos regulares inscritos y circunscritos, tales que la diferencia entre ellos puede hacerse menor que cualquier cantidad dada por pequeña que sea ésta. Por comprensión, respecto a la división, que es semejante a la anterior, salvo que en lo que se observa es cómo la razón entre las dos áreas se va acercando a la unidad. Esto es muy importante para la cuestión del límite. ¿Por qué? El ejemplo como más trascendental o más importante es respecto a cómo Arquímedes trataba de hallar el área de la curva. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Em, si teníamos, por ejemplo, un círculo como tal y queríamos hallar su área, pues en esos tiempos el método exhaustivo que se utilizaba para hallar esta área de esta figura, em, Arquímedes utilizaba em, polígonos regulares. Entonces, ¿qué sucedía?
tenía la circunferencia e inscribía un triángulo. El triángulo tenía menos área que la circunferencia. Entonces lo que hacía Arquímedes era inscribir ahora un cuadrilátero. El cuadrilátero abarcaba más área del círculo, pero aún así esta era muy pequeña comparada con el área del círculo que deseaba hallarle el área. Seguía entonces después con un pentágono, el cual abarcaba más área, pero aún así no era esta la suficiente para que sea una aproximación buena al área del círculo. Después hacía hexágonos, después heptágonos, después octágonos, así sucesivamente. Y con el tiempo, bueno, con las iteraciones, se daba cuenta que cada vez el polígono abarcaba más área del círculo y podía tener una aproximación excelente respecto a la circunferencia. Esto es importante porque vemos cómo Arquímedes implícitamente está haciendo un ejercicio de límite. Al aumentar la cantidad de lados del polígono, se va a acercar bastante al área del círculo. Sin embargo, nunca va a llegar al área total del círculo. Entonces, esta es una buena aproximación y una aproximación importante porque es muy intuitiva que se dio incluso 280, aproximadamente en el 200 antes de Cristo. Bien, entonces como tal, en estos momentos, como lo describió mi compañero Kevin, haremos un barrido cronológico. En este momento haremos un salto ya en la historia como tal y nos iremos con uno de los matemáticos que probablemente influyó mucho más en o bueno, influyó en el desarrollo del concepto de límite, pero muy implícitamente, que fue Isaac Newton. Isaac Newton, más específicamente por allá, eso del siglo XVII. Él nació el 4 de enero de 1643 en Woolsthorpe, Inglaterra. Sus padres fueron Isaac Newton y Hannah Ayscough, ambos campesinos puritanos. Como tal, Newton, en cuanto a aportes, digamos que, o investigaciones propias, se dedicó a desarrollar, digamos que un método propio, el cual denominó cálculo de fluxiones. Este cálculo estaba basado en la idea intuitiva del movimiento continuo, manejando el concepto de fluente como una cantidad que varía respecto al tiempo y el de fluxión como su velocidad de cambio respecto pues, al mismo tiempo. En cuanto a la integración, Newton cambia radicalmente la concepción tradicional del área como una suma infinitesimal y termina descubriendo el carácter de inverso de la cuadratura y la tangente. Luego de Newton, que es uno como de los matemáticos que empiezan este desarrollo, nos encontramos con otro gran matemático como lo fue Gottfried Leibniz, que en un, digámoslo así, contexto totalmente diferente y en un tiempo parcialmente igual, pero en distinto ámbito, como que creó una teoría o descubrió algo muy parecido a lo de Newton, sino que él lo que hizo fue tomarlo desde una perspectiva diferente, puesto que Gottfried Leibniz parte más de ideas físicas. Newton parte más de ideas físicas, en cambio Leibniz toma ideas más hacia lo filosófico, tratando de buscar un lenguaje universal que unifique todo lo que hasta el momento se ha hecho con las matemáticas. Quizás esta sea la mayor contribución al cálculo que Leibniz nos dejó a nosotros, este lenguaje, pues después de tantos años todavía se sigue usando. Leibniz como tal, en su trabajo sobre el cálculo de áreas, lo efectúa integrando las funciones polinómicas, de las cuales él da las reglas de integración. Este interpreta la derivada como un cociente de los infinitésimos de y sobre dx, aunque es incapaz de aclarar qué son dichos infinitésimos. Digamos que como tal, estos dos matemáticos o estos dos autores trabajan con una intuición aún del concepto de límite, con una noción, pero nunca dieron una definición explícita o nunca dijeron como tal, el límite es esto y lo vamos a definir como tal. Como tal, lo que ellos hicieron fue dar soluciones a problemas que involucraban derivadas, integración, máximos y mínimos, pero siempre sin dar una función como tal formal del límite. Luego de esta intervención o aclaración,
Continuamos con el siguiente matemático, que para el siglo XVII, pues nos encontramos con Leonhard Euler, el cual fue un matemático y físico suizo, considerado el mejor matemático del siglo y uno de los grandes prolíficos de todos los tiempos. Como tal, Euler hizo muchos aportes a la matemática en general, pero digamos que lo que nos compete en esta parte es cómo él toma como punto de partida el cálculo diferencial de Leibniz y el método de fluxiones de Newton y los integra en una rama mucho más general de las matemáticas, lo que conocemos hoy día nosotros como el famoso análisis. En este lo que pues Euler procuró fue emplear los infinitesimos más pequeños y más grandes que hubiesen, analizándolo pues matemáticamente en cuestiones de infinitos. También él planteó la regularidad de las funciones, introdujo la función continua como suma, producto y composición de funciones elementales. Pues aquí tenemos las racionales, las trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. En este mismo siglo, ya para aproximadamente en 1746, eh, surgen estos dos autores o estos dos personajes, el primero es Jean Ron Alembert y Denis Diderot. Ellos dos fueron encargados de traducir la obra de la enciclopedia. Pues, ¿por qué tratamos o por qué traemos la enciclopedia o el trabajo de ellos dos a esta historia de los límites? Es debido a que, primero, que fue una obra, o bueno, fue considerada una de las mejores obras del siglo XVIII, y segundo, a partir de este trabajo de la enciclopedia, más específicamente en el tomo noveno, se encuentra una definición ya más formal de lo que sería límite. Entonces, pues esta definición dice que una cantidad es límite de otra cantidad cuando una segunda puede aproximarse a la primera más que cualquier cantidad, dada por pequeña que se la pueda suponer, sino que, no obstante, la cantidad a la que se aproxima pueda jamás sobrepasar a la cantidad a la que se aproxima, de manera que la diferencia entre una cantidad y su límite sea absolutamente inase- inasignable. Eh, También ya partimos como en este mismo siglo, ya sería con el matemático Cauchy. Eh, Él empezó a educarse desde una edad muy temprana con su padre Luis Cauchy y estudió en la Escuela Politécnica de París, pues donde obtuvo su título de ingeniería o en ingeniería. Y de hecho, por su buen rendimiento académico, fue contratado como un ingeniero militar. Ya para eso de 1812 ayudó o contribuyó para la invasión de Inglaterra. Pero en esta época de la invasión, Cauchy empezó a sufrir o tuvo problemas de salud y debido a estos problemas de salud tuvo que abandonar el puesto. Y pues a partir de ahí fue que empezó a dedicarse a lo que es ya la investigación científica. Con respecto a los límites, pues él retoma el concepto pues que habíamos trabajado ahorita, la definición que se tiene en la enciclopedia y, y pues de ahí preside, digamos, él preside la geometría de los infinitesimos y de las velocidades de cambio, pues intentando darle como un carácter más aritmético y un poco más riguroso y pues siendo así un poco más preciso. Eh, Aquí ya en pantalla pues se puede ver ya como la adaptación que hizo Cauchy a partir de la definición de la enciclopedia. Y entonces pues Cauchy define, o si él define un límite como los sucesivos valores que puede tomar una variable cuando se aproximan indefinidamente a un valor fijo, de manera que terminan por diferir de él tan poco como queramos. Este último valor se llama el límite de todos los demás.
Bien, continuando, digamos ya acá siguiendo por este análisis como tal, el último matemático del que hablaremos pues es el conocido y famoso Wilhelm Weierstrass, que como tal fue un matemático que realizó un gran aporte al concepto de los límites. Él nació en Ostendelde, Westfalia, actualmente Alemania, y murió en Berlín. Como tal, Weierstrass estudió matemáticas en la Universidad de Münster, además de sus investigaciones, cabe señalar que fue profesor de cátedra en la Universidad de Berlín, en la que tuvo como discípulos unos matemáticos muy notables como lo fue Cantor, Friedrich Georg Frobenius, Wilhelm Killing, Leo Königsberg, Karl Runge, Sofía Kovalevskaya. Weierstrass contribuyó como tal con la notoriedad a la automatización del análisis, dando una definición de número real y otra del concepto de límite. Como tal, Weierstrass fue el que eliminó del lenguaje del análisis toda relación con el movimiento. Frase como una variable se acerca a un límite, que recuerda las ideas temporales de Newton, fueron reemplazadas por desigualdades, intentando pues aritmetizar todo lo posible, donde él emplea el epsilon y el delta, recalcando que estos son valores extremadamente pequeños y su definición fue la siguiente. El límite de una función cuando x tiende a c es L si y solo si para todo epsilon existe un delta tal que para todo número real x en el dominio de la función, si 0 es menor que el valor absoluto de x menos c y este es menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x igual a L es menor a epsilon. Esto es en el lenguaje algebraico la expresión que ustedes pueden ver en la diapositiva siguiente. Y como tal, pues esta notación fue relevante en diferentes aspectos de la matemática, considerando pues como primera medida el hecho de que este concepto permitió ya a partir de la existencia de un límite poder acercarse tanto como se deseara a una función, puesto que la definición se permite determinar un delta si el límite existe. Un segundo aspecto relacionado e importante tiene que ver más con el desarrollo de las matemáticas, al relacionarlo o al mencionar que los límites dieron paso como tal al cálculo infinitesimal. Este último es relevante en la actualidad para estudios relacionados con la convergencia, la continuidad, la derivación e integración. Eh, Como tal, lo que Weierstrass desarrolló y contribuyó en el concepto de límite fue a las cuestiones de la notación y la manera en la que se interpretaba y se definía o se definió este concepto por muchos años, siendo esta última definición que él nos aportó, él nos dejó, la que más común es hoy escuchar o mencionar tanto en los colegios como en los libros de texto. Ya por último, pues viendo un poco más respecto al siglo XX hasta la actualidad, podemos notar que durante la primera etapa del siglo XX, el tratamiento del concepto de límite en los libros estaba ligado a los conceptos de sucesión y variable, pues además la idea de los infinitésimos estaba implícitamente subyacente en ella. Y efectivamente, el lenguaje de infinitésimos se utiliza abundantemente a lo largo del tema. Para la segunda mitad ya del siglo XX, aproximadamente más o menos entre el año 1967 y el año 1975, la definición del límite fue evolucionando hasta un mayor formalismo. En algunos libros se enfatizó la definición por sucesiones. Finalmente, en 1980 hasta la actualidad, hasta el día de hoy, la definición del límite se presenta prioritariamente en forma métrica, aunque también se suele utilizar en definiciones por sucesiones y la topología. Ya para finalizar, pues estos autores, Berrondo, según él, pues para él no es necesario que se descarten las definiciones formales y el uso de cuantificadores cuando el nivel cognitivo de los estudiantes lo permita, puesto que este no será necesariamente el eje central para la conceptualización del límite de la función. Esto haciendo referencia pues hacia el aula
cómo Berrondo pues ve la definición formal de límite. Y además, mediante la definición de D'Alembert, no podemos, no perdemos el aspecto dinámico de la definición del límite en términos de aproximación, en que en definitiva, por lo descripto anteriormente, es el paso anterior a la definición estática y la forma y formal del límite según Weierstrass. Pues en pocas palabras, a partir de pues, todo lo que hemos trabajado en el video, eh, o bueno, lo que se ha visto hasta ahora, pues en la historia siempre como que se priorizó ese trabajo intuitivo, por lo que para una propuesta de enseñanza se podría como abordar con abundante o con varios ejemplos y pues cómo se puede aplicar en o en los, sí, aplicar los contenidos teóricos pues a la resolución de ejercicios y problemas. Y con esto pues finalizaríamos nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.